Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas al tercer anual del Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. Hoy tenemos el gran placer de tener en nuestro estudio a Bruno Redondo, artista en exclusiva de DC Comics, ganador de varios premios Eisner y uno de los autores más destacados del momento. Con él vamos a hablar seguro de sus inicios, de su carrera y de estilo. Y me aventuro a decir que casi seguro que vamos a charlar también de Injustice, de Nightwing, de planos secuencia, de primera persona, de manuales de IKEA y de perritas adorables. Y como no, del libro de arte que está preparando, que está siendo un exitazo en Kickstarter. Pero antes de saludarle, dejadme que presente a los integrantes del estudio que se han acercado hoy a trabajar. Francis Portela, al que encontraréis en Hyde Street, junto a Geoff Jones y Van Reis, en Image. Hola, Francis. Hola, buenas, ¿qué tal? Jorge Fornés, que además de hacer portadas sigue trabajando en ese proyecto basado en el Zorro con Howard Chaykin. Hola, Jorge. Hola. Iván Coello, que actualmente está trabajando en Queen in Black, el gran crossover Marvel de este 2026. Hola, Iván. Buenas. Y el que os habla, Raúl Arribas. Ahora sí, ahora dejadme que os presente al gran Bruno Redondo. Hola, Bruno, bienvenido al estudio. Hola, muy buenas. Nada, que encantado. Y a todos, menos a mí, ya los conoces, para bien o para mal, así que esta señal estás en tu casa. Para mal, más para mal que para bien. Más para mal, sí. Sí, me faltas tú para echar alguna cerveza luego ya y conocernos un poco en vivo. Ya eso lo arreglaremos. Bruno, no sería mala idea hacer el podcast en directo en la BrunoCon. Sí. Eso, mira. Ojo, Toma, lanzando piedra principal. Hostia, la promoción rápida, ¿eh? Ojo, la promoción. Hostia. Tío. Sí, pero este año no, que este año no hacemos Viñeta Alcázar. Ya será para eso. ¿Qué? ¿Que por qué no hacéis? Pues es que este año el museo donde solemos montar el sarao está de obras, porque están ampliándolo. Y la cosa es que no quiero bajar el estándar de calidad que estamos ofreciendo, ¿no? O sea, nos habían dicho de meternos en algún otro lado, hacer alguna otra cosa, pero hemos dicho que no, que necesitamos que funcione por lo menos tan bien como venía funcionando. Así que este año no lo hacemos, pero sí que haremos, como en sustitución, 4 charlas a parejas de autores a lo largo del año. Como un ciclo de charlas, vamos a hacer un spin-off. Pero no, lo que es Viñeta Alcázar como tal no, pero el año que viene sí que volvemos con más museo, con más espacio y con más fuerza, espero. Pero para entonces sí que podemos hablar de lo del el podcast, hacerlo desde allí, sí. Porque el museo os lo han ampliado para vosotros. A ver, a nosotros se nos había quedado chico, porque ya estábamos llenándolo todo con las exposiciones y no sé qué, y la gente que viene y tal. Entonces, a ver, a efectos prácticos nos viene genial, nos viene fantástico la ampliación. Bueno, cuando dices a parejas de autores, ¿es autores que son pareja o es que vais a invitar? Estaba pensando en eso, que más allá de Teresa Valero y Díaz Canales, ¿quiénes irán? No, eso es un plan, ¿no? No, parejas de autores temáticamente un poco vinculados o no. Y que cuenten historias rollo matrimoniadas allí, rollo. Sí, Yo dibujo, cuando yo estoy tintando, el otro me dice. Nuestro día a día. Sí, La no, de hecho, de las parejas de autores. en algún momento sí que de hecho pensamos, hostia, qué guay, porque sí que habíamos hablado con Teresa y decimos, invitamos también a 10 canales y pensé, no lo sé, esto lo tendría que hablar individualmente con cada uno, pero pienso, no sé si estos son las cosas que a una pareja de autores le mola o que precisamente prefieren evitar. Ser tratado en pareja, ¿sabes? No sé, porque a lo mejor prefieres llevar en paralelo un poco tus movidas y no ese tipo de asociación, pero esto ya son pensamientos en voz alta absurdos. Sí, para que no te encasillen igual, ¿no? Artísticamente, que tienes que trabajar solo con esa otra persona.
No lo sé, no se ha dado de momento la situación porque mira, sí que va a venir Cristina Durán, viene otro autor ese mismo día, pero sí que le preguntamos que si le apetecía que viniese también, pues simplemente de acompañante su pareja. Y dijo que no, que tenía otros ahora en otro sitio, o sea, que me da la impresión de que lo de pensar en actividades en paralelo realmente van un poco más por ahí los tiros. Vale, pues antes de entrar en materia, dejadme recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio, en Instagram, Facebook, Blue Sky, Threads y Twitter, que si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para enviarnos preguntas o lo que queráis, podéis escribirnos a correoelestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Dicho esto, vamos al lío. Iván, ¿quién es Bruno Redondo? Pues es una persona... Bueno, para empezar es un amigo. Creo. ¿Sí, no? Sí. De momento vas bien. Muy bien. Dibuja, ¿no? Ajá. Va a ir así la cosa, todo súper fluido, ¿vale? Sí, yo veo que vamos arenas movedizas desde el minuto 1, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, es un dibujante espectacular que está trabajando para DC, está haciendo unas series brutales, ha ganado varios premios Eisner, que son la envidia y la comidilla de muchos de nosotros. Y los tiene en el váter. Los tiene allí para mientras está creando, está mirando esos premios diciendo, qué bueno. Esto es verdad, perdona. No, esto es mentira. Los tiene en la tienda. En la librería, de hecho. Los tiene en la tienda, es verdad, sí. Vale. Es alcazareño, vivió en Barcelona un tiempo, que ahí fue donde lo conocí, donde convivimos juntos y donde aprendí muchísimas cosas de él. Sobre todo a cómo peinarme, porque ahora me viene muy bien. Sí, vaya. Francis, Jorge, ¿qué añadiríais vosotros de esta somera introducción que ha hecho Iván de Bruno? ¿Qué otros datos podríais aportar? Pues que es un tío súper cercano, que es majete, que te lo puedes llevar de fiesta, que si sales con él de fiesta no sabes a qué hora vas a volver. Eso pasa mucho. Uh-huh. Y que puedes contar con él, que creo que es lo que sé mucho para hoy en día decir de una persona, ¿sabes? Uh-huh. Hostia, acabas de hundir mi presentación, cabrón. No voy a decir ya nada, ya la habéis dicho todos vosotros. Yo voy a decir que es moreno el que tiene barba, o sea, venga, por decir algo. Uno de los motivos por los que no voy a ir a Estados Unidos este año. La barba es el moreno, sobre todo por el Pantone, ¿sabes? Por lo que pueda pasar, ¿no? Sí, veo que este año lo de Estados Unidos cada vez está... Sí. Me ya el año pasado estuvo flojo. Por la aduana lo único que dejarían pasar es a mí, de aquí, o sea... Sí. Que pareces canadiense o algo. Sí, yo digo que yo paso por la aduana diciendo que vuelvo a casa, que voy a ver a la familia, ya está. Me dejan pasar. Pero más aparte, ¿creéis que lo van a notar? ¿Creéis que lo van a notar, por ejemplo, en Nueva York este año? Yo creo que yo sí. Yo creo que he ya hablado lo con están mucha notando, peña y mucha peña no va. Yo creo que ya lo están notando porque yo he notado un crecimiento de las invitaciones a salones en Estados Unidos cubriendo todos los gastos, que eso era raro. Uh-huh. Me explico. Normalmente cuando a mí me enviaban, por lo menos a mí, una invitación a un salón de Estados Unidos, me decían, te cubrimos hotel y tal, pero te pagas todo el vuelo, porque siempre es caro traer a una persona de aquí. Uh-huh. Y este año, por lo menos llevo ya 2 o 3 convenciones importantes que estaban dispuestos a cubrir todos los gastos. Y eso es porque les falta gente, claro. No sé, yo hablando en serio, este año tenía un par de convenciones preparadas que me apetecía mucho y las he tenido que cancelar porque el riesgo me parece inasumible. En ese sentido, a mí personalmente, o sea, quiero decir, no voy a decir a nadie lo que tenga que hacer, por supuesto, ¿no? Pero yo en mi caso, pues eso, teniendo personas a cargo, diabetes, que esta gente te enchirona y no mira mucho si tienes tu suministro médico o no. Pues no, yo lo he visto que de momento me parece un riesgo que no me compensa. Y me da mucha pena porque me apetece mucho hacer algunas convenciones, ver algunas ciudades en concreto, pero este año de momento no. O sea, y joder, cuantas más guerras abran, menos probabilidades hay también un poco de... Ya, a mí me han jodido el año, tío. Me han jodido el año porque quería ir a Nueva York, tengo Orlando, que al final esta sí que iré.
y Abu Dhabi, tío. Abu Dhabi está bien ahora para ir, sí. En Abu Dhabi ahora la lluvia ha pasado de ser de agua a de misiles, tío. Vale, Y de drones. ¿Te imaginas qué te pasa allí, Iván? Joder, qué putada. Hostia, tío, bueno, puede ser. Bueno, no. Probablemente si todo sigue así la cancele. Ah, que no has cancelado aún. Por lo que sea. Aún te lo También, estás ¿no? pensando. Cancelado. Sí. Estamos ahí en plan de. Queda un mes y pico, a ver si por lo que sea Trump ha cambiado. Pues ya Ay. el Netanyahu. Y van ahí apurando hasta el último minuto, la sí. cancelación. Está Claro. bien. No... Bueno, aún no sé si me estoy pensando. No, porque es que como he firmado contrato de estos de si no vienes tienes que pagar, ¿sabes? Si Ah, vaya, cancelas. jodas. Sí, me han enviado un contrato. Es justo, ¿eh? O sea, lo firmé justo Manda, antes, en plan de ¿para qué voy a ir. firmas? Rollo, bueno, va, ok. Porque en plan de la pasta que invierten, pues si yo cancelo y esa pasta, pues me imagino, o sea, por lo que yo leí, la tenía que devolver, lo tenía que pagar. Esos, tío. Pues esto me hicieron. Es la primera vez que lo firmo y digo, bueno, total, Bueno. si voy a ir, no va a pasar nada. Y nada, justo fue firmar, 3 días después, misiles cayendo. ¿Qué va a pasar, Yo, hombre? yo creo que esto Algo solían, entraría dentro de la categoría de fuerza mayor, ¿no? Sí. Yo creo que también, pero bueno, a la gente con dinero sabes que le importa una mierda Pero sí, la gente sin dinero. serán ellos los primeros que la cancelen, hombre. Sí, probablemente. Claro, hombre. Venga, ¿En va. qué mes era? ¿Cuándo es? Es a finales del mes que viene. Ya, hostia, pues mucho tiene que cambiar la cosa muy pronto, Muy justico, tío. muy justico. Bueno, igual ya está la cosa, ¿sabes? Bueno, Igual hay que pues firmar una tregua. Venga, va. ¿Quién nos explica un poco los orígenes de Bruno? Que nos estamos... Sí. Vamos a divagar más veces, ¿eh? Pero Yo por creo ir que un nadie poco- mejor que él. Efectivamente. hostia, Que para eso le hemos invitado para que hable. Claro. pero los orígenes secretos Bueno, de un sí. dibujante son un rollazo. O sea, son todos más o menos igual. Está la palabra mortadelo, desde crío, no sé qué. O sea, Sí, a ti los cómics que te hicieron un poco engancharte o querer dirigir tu carrera por el camino que ha ido, ¿recuerdas cuáles fueron? a ver, realmente el momento en el que digo, eso sí que lo sintetizo, en el que digo, mi momento origen así de padre, seré un murciélago, sería leyendo el Hulk de Peter David y Gary Frank. Ujú. La época de las guerras troyanas se llamaba la saga esta. A ver, Peter David hacía muy bien, y sobre todo con Gary Frank, el tema de tratar muy bien lo cómico, lo divino, lo humano y lo superheroico, o sea, lo épico, lo divertido, todo junto, lo hacía como nadie. Entonces yo leyendo esto y emocionándome y viendo el potencial que tenía además el género superheroico tratado así, yo es el momento en que digo, yo quiero dedicarme a esto sí o sí. Tendría unos 12 años más o menos. Ujú. ¿Tú ya te notabas que tenías talento para dibujar a esa edad? No me lo noto ni ahora, entonces imagínate. Ya eso lo decís todos, pero no es verdad. O sea, yo me acuerdo en el cole, tú ya ves, los 2 o 3 que tenían algo innato para dibujar, que eso no quiere decir que luego se dediquen, ¿eh? Que luego ya sé que le echáis muchísimo trabajo detrás. Pero esa chispa en el cole ya se ve, los que la tienen en la clase y los que no. O al menos algunos se lo ves. ¿Tú eso te lo veías? A ver, es que claro, si lo llamamos peyorativamente, sí, ¿no? O sea, si eres el único obsesionado con X cosas que no le importan a nadie, sí. Porque sí que dedicaba mucho tiempo a dibujar que no dedicaba a otras cosas. Ujú. ¿Sabes? A jugar, a ver la tele y cosas así, ¿no? Entonces ese relacionarte. que estaba ahí. Es que de hecho yo creo que más que el talento, pues lo que le empieza a todo el mundo esto, va antes la obsesión. Hay una fijación, hay pues eso, una Una compulsión obsesión. a dibujar. Sí, y que estás como fijado en que si has visto una película o algo que te ha gustado o cualquier chorrada que se te ha ocurrido, pues dibujarla. Entonces eso sí que la fijación, la obsesión, sí que la tenía. Pero de hecho, recuerdo algunos amigos, algunos compañeros alrededor que sí que pensaba que tenían talento porque se les daba realmente bien y que luego a lo mejor mayormente lo fueron dejando de hacer con el tiempo. Ujú. Pero la obsesión como fijación, eso sí que estaba ahí. O sea, tú leías Hulk y luego te ponías a dibujar a Hulk. Más o menos, sí. Ujú. O ibas, te habían llevado al cine a ver no sé qué y tenías la necesidad de intentar reproducirlo en dibujo. Y cuando lo que querías reproducir abarcaba tiempo,
La forma en la que tenías de dibujarlo era en viñetas. O sea, que era un poco, creo, al final el cómic como medio es una necesidad de qué puedo hacer yo con mis manos desnudas, ¿sabes? Ujú. Y un poco de explicar la historia que te estás imaginando, ¿no? También, entiendo. Sí, de contar historias de forma visual. Ujú. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos en la industria? Sí, resumiendo mucho, ¿eh? Pero cuando tú consigues realmente eso que tú decidiste con 12 años de, ostras, yo me quiero dedicar a esto, ¿en qué momento diste, ostras? Pues calla, que igual sí. O sea que empiezo a ser un profesional de esto. A ver, me empezaron a pagar por dibujar haciendo una tira cómica que hacía en una revista del ayuntamiento de mi pueblo. Y me pagaban en materiales de una librería de aquí. Entonces, lo primero mi primer sueldo fue comprarme una mesa de dibujo, así inclinada, guay y tal, dibujando tiras cómicas. Entonces, sí es la primera vez que hago una cosa así un poquito más profesional. Luego, con el tiempo, hice el primer cómic así publicado mío fue con Dolmen, que me lo escribía yo y lo dibujaba yo. Era Wendell, un tema así en plan fantasía heroica. Y más allá de eso me puse a trabajar durante un montón de años bueno, también el Patronato de Cultura Local me encargó un cómic de una cuestión, una leyenda local relacionada con Cervantes, el Quijote y tal, y me encargaron que hiciese esto, y este fue lo mismo el primer cómic que me tomé más en serio de dibujar y escribir. Y luego estuve trabajando unos años para Estudio Fénix, haciendo cosas de maquetación, de color, de dibujo, un poquito de todo. Y luego trabajando de freelance, haciendo también un poco de todo de publicidad, storyboards, lo que fuese cayendo. Antes de centrarme ya un poco más a tope, cuando me contrata DC en el 2009. Porque tú ya saltas a Estados Unidos a DC y hasta hoy. Bueno, pasé también un poquito, hice un trabajo de Star Wars sobre Darth Maul, una miniserie con Dark Horse. Pero sí, aparte de eso, todo el trabajo ha sido con DC desde el 2009. ¿Eso ya con agente, Bruno? No, de hecho, con agente me puse a trabajar casi, o sea, yo me puse a trabajar con Pepe con el trabajo ya ganado, por así decirlo. O sea, no me puse a trabajar con Pepe para que me consiguiese trabajo, eso ya lo hacía yo. Sino más bien para que se comiese los marrones, o sea, para las discusiones, las negociaciones y las cosas así un poquito más incómodas, y también para tener mejor información con la que negociar y movidas así. Pero yo el trabajo por mi cuenta, o sea, quiero decir que el trabajo como conseguirlo era ya lo traía yo de casa hecho. Claro. Si tuvierais que definir De el hecho, estilo... Perdón, no te quería interrumpir, pero de hecho uno de mis primeros curros de cómic fue cuando tú entraste a DC, que estabas haciendo un curro para una revista. ¿Te acuerdas? Galactic Football. Hostia, sí. Y tuviste que dejarlo y me metiste a mí ahí y te fuiste a DC, de hecho. Porque justo te habían ofrecido hacer tu primera... O sea, es verdad, tú me relevaste en lo de Galactic Football. Claro. Es verdad. Sí, me estoy acordando además que te pasaba los fondos aquellos que tenía hechos. Sí, que tienes un montón de documentación hecha ya. Sí, vale, es verdad, sí. Galactic Football. Sí, es una serie de animación para críos. Ah. ¿Sabes el rollo Club Megatrix o todas estas cosas, ¿no? Que como que tienen muchas IPs de series, pues luego sacan la revista y quieren hacer material impreso. Vale, la típica revista que encuentras en el Alcampo y en sitios así, ¿no? Pues a veces, si no hay material de eso impreso, pues se lo encargan a alguien como nosotros. Y entonces, Bruno estaba en eso. Claro, esas mierdas eran el trabajo de aprendizaje de muchos. Hostia, no sé si ahora mismo eso lo va a empezar a devorar la IA, pero ese tipo de currillos de mierda eran la forma de bregarnos también para muchos. Claro. Eso, publicidad y cosas así, ¿no? Sí, publicidad y todo tipo de... A ver, sí, los años estos que estuve de freelance en Barcelona, hacía todo tipo de mierdas a salto de mata. O sea, me da vértigo ahora mismo pensar sobre todo en el cambio de registro, de jefes, de gente con la que relacionarte. O sea, todo el curro ese de autónomo de esa época era de locos. Es una cosa que ahora mismo me he vuelto muy vago para poder hacer. Para alguien que tiene un estilo tan reconocible como el tuyo,
¿Ya en esa época tenías ese estilo, podías aplicar ese estilo o aquello era un poco No, ni de coña. No, que va. No, lo del estilo reconocible quizá ha ocurrido con el tiempo, pero antes de eso, no sé, yo no me he visto tan claro el estilo. Y en esa época, de todas formas, era salto de mata absolutamente. Y a mí ya me parecía bien. Quiero decir, creo que no se me daba mal adaptarme a registros y a cosas distintas. De hecho, le agradezco mucho a los años esos el ejercicio. Desde un punto de vista de aprendizaje, hacer un poco de todo y desde todas las perspectivas, incluso estar haciendo rotulación y cosas por el estilo, pues te enseñaba más ángulos del negocio, lo cual te ayuda a hacer tu trabajo desde la posición de dibujante, ¿sabes? O sea, saber cómo se completa todo el resto. Hablando de estilo, Francis, Jorge y Iván, ¿cómo definiríais el estilo de Bruno? Porque lo puedo hacer yo, pero voy a decir obviedades, pero a mí me gustaría saber cómo lo veis vosotros, desde un punto de vista más técnico. Yo lo veo como con un storytelling por encima de la media, muchísimo. Y sobre todo es que nunca le veo, hasta el último trazo lo veo cuidado. O sea, no le ves viñetas descuidadas, viñetas rápidas. Esta mano no ha quedado muy allá, pero sigo. No, o sea, todo está a la perfección. Y eso es algo que es un distintivo suyo, vamos. Sí, o sea, no, yo veo que no añade cosas por añadir. Todo lo que está en la viñeta es lo que necesita la viñeta. Exacto, No hay... todo está perfectamente dibujado. Sí, perfectamente, cuando digo perfectamente es perfectamente. Funciona perfectamente, o sea, está ahí, sí. ¿sabes? Y todo, o sea, no hay nada que esté mal. O sea... Sí, exacto. Bueno, eso parece a vos. Yo diría, si se me deja, yo diría claridad. La realidad lo principal en su estilo, ¿sabes? O sea, como dicen, cualquier línea... O sea, no hay líneas superfluas tampoco. Toda línea que hay es porque es la que tiene que estar. Y por mucho que sí, que tiene grandes virguerías narrativas, siempre es súper claro. O sea, porque lo digo porque hay gente que siempre lo he dicho, ¿no? Intenta hacer virguerías narrativas y dices, qué complejo esto, pero luego te pierdes completamente. Y con Bruno no pasa. Con Bruno todo está siempre en función de la historia. Y eso, la verdad es que le envidio mucho esa claridad que tiene, pero muchísimo. O sea, es como muy fluido, ¿no? Sí. Leer sus cómics. Sí, exacto. Bueno, ¿Tú te das cuenta, Bruno, que tienes un estilo reconocible? Porque yo no, y mucha gente no nos damos. No sé, a lo mejor en los últimos años puede que un poco, pero hasta cierto punto no me lo parecía. Pero creo que es que hasta cierto punto, de todas formas, yo creo que cambiaba mucho el estilo también, porque estaba intentando hacer lo que hacían los demás. Y estaba fijándome en las tintas de este, en la narración de este, y creo que estaba en un terreno un poco más de nadie. Y lo mismo ahora, sí entiendo que hay un patrón un poco más reconocible. Bueno, aún así, Bruno, te digo que esto, bueno, y lo que dice Jorge, yo creo que es algo que tenemos todos desde dentro, que no sabemos o no vemos claramente si nuestro estilo es reconocible, pero desde fuera sí que se ve. Y yo con tu estilo ya lo veía. Antes de que el exterior de tu dibujo fuese el que es ahora, yo ya te veía un estilo reconocible. ¿Sabes? O sea, tu base de dibujo yo ya la reconozco de mano. Sí que puede ser más o menos rayas. Ya, sí, no, sí puede ser que sea una de esas cosas que nos pasa en primera persona, que lo mismo no nos vemos tanto a nosotros porque estamos dentro del cuadro, puede ser. No, y aparte, sí, exacto. Antes, off the record, antes mientras estábamos esperando, estábamos hablando de autores noveles que se fijan más en los acabados y en qué tipo de pincel utiliza este y qué tipo de pincel utiliza aquel. Y no en la base. Y bueno, la verdad es que los acabados es algo que vas puliendo con el tiempo hasta encontrar de ti mismo, pero la base la base la llevamos desde bastante antes. Cambiar la base es más complicado. Y, por ejemplo, tu base la he visto siempre muy reconocible desde hace mucho tiempo, ¿no? Te digo, antes de que pegases el estallido que pegaste con Nightwing, ya en todo lo anterior ya se te veía. ¿Puedo decir una de mis mierdas? Es que has repetido una palabra muchas veces y tengo que hacer una de mis mierdas. ¿Puedo? Venga, va. Te veo venir. Dilo.
Es que la base es muy importante, que si no es que se huele muy mal, ¿sabes? Sí. Anda, ya podéis seguir con... Luego esto lo cortamos en postproducción. Te he visto venir a 1000 millas, Iván. Es que ya son muchos años, tío. Sí, igual no reconocéis el estilo porque lo tenéis muy visto, por lo que estáis comentando, que es algo que como que ya lleváis la base ahí dentro, claro. Y entonces os tenéis tan vistos que os parece pues eso, como lo normal, ¿no? Como lo habitual. Bueno, que cuando lo haces tú no eres consciente, o sea, por eso. Voy a dibujar como Portela. Voy a dibujar como... Si tú eres Portela no piensas voy a dibujar. Por eso digo que, claro. Es que lo veis cada día desde hace años, entonces os parece como pues lo normal. Sí, a mí a día de hoy se me sigue haciendo un poco raro cuando algún chaval que por lo que sea le gusta mi trabajo me viene, pues tu estilo tal, no sé qué. Digo, mi estilo, no sé. Yo aún me estoy peleando y estoy aprendiendo cosas, ¿sabes? Sí, pero mira, por poner un ejemplo, de vosotros 4, vamos, le pones a cualquier persona 4 páginas vuestras y es imposible confundirse. A mí me confunden con Fornés todo el rato. Sí, claro. No jodas. Venga, es por la barba, Iván. Claro. En el estanco con los tabaco te confunden. Es por la barba. ¿Qué parte te mola más, Bruno? Del proceso. ¿Y qué parte te mola menos? Pues a lo mejor lo que más me mola ahora, o lo que le estoy empezando a dedicar casi más tiempo, es a la planificación, al storytelling. O sea, al layout. Antes lo mismo lo hacía improvisado sobre la marcha, decía, ¿qué página tengo que hacer hoy? Esta. Pues improvisabas y parías la página y ya está. Pero de un tiempo a esta parte he ido como haciéndole a ese porcentaje de tiempo que le dedicas al layout más y más espacio, y ahora mismo se me come unos cuantos días planificar un capítulo entero, porque además me parece importante planificar el capítulo como pieza completa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, porque la estructura del capítulo podría tener algo que decir sobre eso. O sea, si vas, por ejemplo, el capítulo aquel de Watchmen, el de la simetría. El que empieza y acaba igual, sí. Por ejemplo, eso no lo puedes hacer si no lo planificas de una sola pieza, si no haces una planificación en bruto de todo el cuadro y luego ya vas pormenorizando. Pero bueno, ya está. Entonces es que a lo mejor la estructura del cómic, del guión, te permite hacer una especie de reflejo de esta escena con esta otra, o darle el mismo tratamiento a algunas piezas y otras no. Entonces yo creo que es importante hacer el layout completo, y toda la información que avanzo en el layout, que ya me los hago con grises, ya voy calculando un poco. Realmente la composición instintiva esa que hacemos en pequeñito y en boceto cutre, cuanto más manda, más viva queda la cosa. Hay muchas decisiones ahí, algunas conscientes y otras subconscientes, que son lo que tiene que liderar, porque luego ya el resto es dibujar. El resto ya es poner un ladrillo sobre otro, y es un proceso un poco más mecánico en cierto modo, pero la parte de lo que se lee es ahí donde la tenemos que decidir. Eso lo hice yo mucho en Rorschach, y tengo que reconocer que aún es mejor tener la historia completa. O sea, que eso a veces se estila el poder tener, si voy a hacer una serie de 5 números, el guión de los 5 números, o de los 6. Sí, pero Jorge, a veces no tienes ni el de un número entero. No, ya, claro, por claro. supuesto. Pero eso es un privilegio. Que se pueda, y también le da, lo que dice Bruno, le da unidad. No sé si aún lo hará, pero hubo una temporada que David López lo que hacía era hacer el cómic entero a la vez. O sea, hacía layouts, hacía los lápices, hacía todas las tintas y hacía los acabados. Iba como dando capas, pero a todo el cómic, no página a página, ¿sabes? Sí. Para que le diera unidad. Me pareció una forma interesante. ¿Esa fase inicial, Bruno? La de estructurarlo, ¿la haces también en digital o eso lo haces más en vieja escuela, papel y lápiz? No, lo hago todo en digital. Todo, o sea, también esos bocetos iniciales. Sí, menos la portada, que la suelo entintar en papel para luego venderla, que eso también es importante, la panoja. Y también hago las portadas en papel también un poquito. A ver, por una cuestión ya de salud y de edad, me cuesta mucho entintar en papel. Pero entintar ese en tema papel... sale aquí a menudo, ¿eh? El tema del no poder hacer zoom en el papel, aquí sale a menudo. Y aquí estoy yo con Zoom haciendo cosas mientras tanto. No, pues el trabajar en papel me pone un poco, me vuelve a poner un poquito en contacto también con la cosa física, que además, aunque trabajo en digital,
intento limitarme a solo técnicas que solo podría hacer en papel. Porque a mí el recurso digital que queda puramente digital, a mí, en mi estilo personalmente, no me gusta cómo queda. Entonces intento utilizar pinceles y recursos que solo pudiese reproducir en físico. Ujú. Entonces, sí, la parte esta de planificación la hago en digital además, porque como tienes que hacer luego mucha chapuza, decir, uy, voy a cambiar de lugar esta viñeta, voy a hacer no sé qué, pues la libertad que te da el digital también para hacer ese tipo de corta y pega es infinita. Y necesitas agilidad además. Y que nos hemos acostumbrado a eso. Ya si tuviéramos que trabajar ahora solo en papel, Buah. no saldrían los tebeos. Sí, tardaríamos tanto. Porque, Tío, Sí. yo me entinté en papel. A ver, cuando hice hace poco la historia esta del crossover de Marvel DC, que hice una historia de Nightwing con la hija de Lobezno, con Ujú. Lobezno. ¿Lo ves, no? Lobezno. Ya ves. Entinté 4 páginas en físico, en papel. Y acabé esa semana con un dolor de manos que de no estar acostumbrado a la precisión que pide el papel, que Ujú. dije, no, esto de acumular páginas, de dibujar, si acaso dibujaré alguna especial en algún momento, pero múltiples páginas en papel, quita, o sea, esto pide mucho pan. ¿Y qué tardas en cogerle otra vez el tranquillo? Sí. Tiene una cosa buena, Bruno. ¿Cómo? Que tiene una cosa buena lo que acabas de decir, ¿no? Lo de utilizar solo herramientas que podrías reproducir en papel, tal, o sea, solo pinceles de Photoshop, Clip Studio, lo que utilices, Sí. o Procreate, que luego podrías utilizar en papel. Y lo bueno es que esa historia, por ejemplo, lo dices ahora, que varias las entintaste en papel físico y no se nota, ¿eh? O sea, yo me la leí el otro día y dices, hostia, pues si me dices que es todo digital, es todo Claro. digital, si me dices que es todo físico, pero no hay diferencia y eso es lo ideal, vamos. Esto también me fijé en que el primero que conocía que intercalaba páginas físicas y en digital y con muchísima eficiencia era Javi Fernández, en cierta época, hace algunos años. Y me di cuenta de que sí, de que era importante, de que si se te ocurría la locura de hacer las dos cosas, tenías que integrarlo, porque es que si no te cambia el rollo como lector y eso me parece muy importante, ¿no? No sacar al lector del registro, no sacarlo de la historia, que no se vea los hilos al titiritero. Sí, Lo sigue haciendo, Javi. Sí, Javi sigue sí. saltando del digital al físico. Es que Javi hace las tintas de las tintas más bonitas que hay y le salen muy bien en los dos. Bueno, es un artesano. O sea, las páginas suyas originales son de locos de ver. Sí, cuando le mete tramas y todo eso, tramas reales, tramas físicas. Sí, hay que ver, con lo tonto que es, si nos está escuchando, con lo tonto que eres, Javi, y lo bien que te queda eso, Hablando de planificación de números, no podemos hablar de planificación y no hablar de los 2 números especiales que hiciste en Nightwing, el famoso plano secuencia y el de en primera persona. Entiendo que en esos dos, puede que incluso más en el de plano secuencia que en el otro, sí que el tema de planificar el número entero ya no es algo bueno hacer, o sea, es algo totalmente necesario, imprescindible y que casi es la parte crítica de todo el proceso, ¿no? De ese número. Completamente, sí, o sea, es que, no, además, el guión, en el caso del número de plano secuencia, se escribía con el layout, porque a la hora de hacer ese tipo de ejercicio había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. Entonces, el guión era lo suficientemente flexible como para que pudiese tomar ciertas decisiones sobre la marcha. Pero es que hay un motivo por el que no se hace esto habitualmente y es porque es muy difícil. ¿Sabes? Es muy limitante. Entonces, claro, tú no podías, por ejemplo, que un objeto estuviese en un lugar y luego en otro. Por ejemplo, una puerta que se abre y se cierra. O sea, tenías que estar todo el rato solo funciona el truco si los objetos están en movimiento constantemente y en una misma dirección. No podían volver atrás, no podían hacerse un montón de cosas. Luego, la posición de la cámara, si tú querías dar un rango en el que se apreciase cosas que ocurren a ras del suelo y cosas que ocurren a varias plantas por encima del suelo, la cámara tiene que estar en una posición muy específica y no puede cambiar de posición, porque para que el traveling funcione, tiene que ir todo el rato a la misma altura. Entonces había un montón de cálculos que hacer también. Si querías en algún momento que el tamaño del personaje cambiase, como no puedes acercarle la cámara, había que establecer algo a una altura
que hiciese que aunque el raíl de la cámara invisible estuviese en la misma posición, el personaje se acercase a cámara y luego quizás se volviese a alejar. Entonces el número ese entero está en la planificación, y la planificación era de locos, porque era un archivo además que tenías que ir ampliando durante páginas y páginas y páginas, reduciéndole la resolución, porque luego también el iPad tenía un límite de espacio. Claro, le estaba pidiendo mucho a todo. Descubrí los límites de píxeles que se podía. Que le podía mucho a todo. El iPad lo que pedía era muerte. O sea, lo que tenía que pesar ese fichero, tío. Estaba pidiendo tierra el iPad. ¿Fue de tuya eso, Bruno, o de Tom? De los dos, pero la última palabra en que fuese un plano secuencia de una sola imagen limpio era un poco más presión suya. Porque yo era un poquito más conservador. Yo decía, bueno, pero hacemos una cosa. Como él no lo tenía que hacer, ¿no? No. Si es que no es que me parecía que iba a ser imposible contar una historia con eso. Entonces yo decía que el plano secuencia fuese la mitad superior de la página y en la mitad inferior meter viñetas, como si se relacionasen con... Y realmente eso tampoco habría funcionado, porque entonces ya uno no sabría dónde cojones leer, si arriba o abajo. O sea que al final lo simplificamos. Fue mucho hablar para llegar a eso. ¿En algún momento mientras lo hacía te arrepentiste? Sí, se llevó mucho más tiempo que un cómic habitual, entonces sí, claro. Y dibujar la misma figura en acción con el mismo tamaño. Claro, es que es hacer animación, se parecía más a hacer animación. El mantener el récord de tamaño de él y los elementos alrededor todo el rato es una cosa que cuando hacemos viñetas podemos saltarnos esa regla, pero hay muchas veces la gente se cree que un plano fijo, esto de que repetimos varias veces la misma viñeta, ¿vale? Hay mucha gente que se cree que con eso simplemente ahorras tiempo. Y yo hay muchas páginas que me han costado mucho más por culpa del plano fijo, porque si aparecen varios personajes en movimiento y en acción y lo que sea, hacer que su tamaño sea todo el rato correlativo y que sea coherente el récord, realmente muchas veces da mucho más trabajo del que quita. Y en este caso, como era eso, el cómic entero, ¿cuántas puñeteras figuras hice del mismo muñeco corriendo y saltando para aquí y para allá? Al mismo tamaño. Es que Nightwing puede salir que 100 veces. No lo he contado, pero... ¿Por qué no lo he contado? Tenía que haberlo contado. Pues entonces sale un montón. No lo has contado porque es un rollazo contarlo, vamos, no... Claro. Pero es verdad que es una cosa que si no hubieses tenido tanto cuidado, yo creo que al leerlo es de esas cosas que inconscientemente te cantan, que saltan. En cambio aquí no te das cuenta precisamente porque es todo consistente durante todo el cómic. ¿Cuánto estuviste para hacerlo? ¿2 meses? 2 meses, y entonces era más rápido de lo que soy ahora. Ahora me habría llevado más. Pues yo creía que habéis estado más, porque de hecho coincide que ¿cuántos números justo antes de ese no haces tú? Fácil, 3 o 4. 3 había tenido de margen, sí. Sí, pero ese margen me lo comí. Y de todas formas, es que mantener una serie regular, lo saben todos estos, es un sobreesfuerzo, es una cosa muy difícil. ¿No te parece que hubiera sido mejor que hubieran parado la serie hasta que hubieran tenido el número hecho? No, pero a ver, ¿sabes qué pasa? Que, a DC se le ocurrió... Acabamos de empezar la etapa. Y antes de llegar al número 6 y que la serie ya había arrancado muy bien, o sea, bueno, número 6 no, sabéis que empezamos en un número 78. Pero bueno, antes de nuestro sexto número, ya se decidió que, hey, ¿por qué no metemos aquí un evento crossover con una saga que no tiene nada que ver con nada? Y como no teníamos aún peso como para rechazarlo ni negociarlo, pues yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo paso de dibujar esto porque me va a cortar el rollo que te cagas. Además, ¿qué tal si lo planteamos como una trama externa para que luego en los tomos podamos no incluirla? ¿Qué tal si no la dibujo yo y así gano tiempo para hacer lo que sea que queramos hacer después? Y eran 3 números de una saga que no me acuerdo ahora mismo ni el nombre. Fear... algo del miedo. Fear no sé qué. Fear Yourself. Fear Yourself. No lo sé. No, Fear... ¿No era Fear State?
Fear State. Puede ser, sí, exacto. A ver, yo estas cosas las detesto, lo siento mucho. El caso es que... Pero sí que está muy justo lo que comentas, ¿eh? Hacía otro dibujante, hacía la interjección esta de Fear State en la serie. Claro, entonces... es que eso está muy bien porque separa mucho. Yo al leerlo, es esa que de golpe la trama se para, pero tú tampoco estás. Además es muy claro que no eres tú, porque ni siquiera es como el mismo estilo. Y sí, es un gran paréntesis, que sí, supongo que luego al recopilarlo te lo puedes saltar, pero incluso aunque te lo leas, como que queda muy bien compartimentado. Pues esa era la idea. Vamos, de hecho, eso lo propuse yo, de decir, tíos, es que a mí me gustaría que la serie fuese legible por sí misma, pero no ahora, sino en el futuro también. O sea, en el futuro nadie va a recordar esa saga de Batman, nadie se va a acordar. ¿Y queréis meter eso en el tomo cruzándose con nuestra trama? No, tíos, vamos a plantearlo como algo que ocurre aparte y que se pueda extraer completamente. Porque mi plan era que la serie pudiese ser reeditada en tomo en el futuro, independientemente de la continuidad de DC en ese momento. Pero incluso durante la saga, los momentos en los que obviamente tú no puedes hacer todos los números, por lo que comentabas de la serie regular, sí que tengo la sensación que elegís muy bien qué números no estás. O que Tom incluso como que te espera para que... O sea, tú no puedes hacerlos todos, pero sí que todo lo importante pasa contigo. Por lo menos es la sensación que se tiene, ¿no? Como lector. Al principio se nos daba un poco mejor. Al principio mejor que más adelante. Porque más adelante, entre planes de la editorial y que Tom también estaba haciendo muchas cosas a la vez, empezamos a perder un poquito de esa capacidad de estructurar. Pero bueno, es que en las series regulares es muy complicado que no pase. Pero era algo que buscabais, ¿no? Que sí que era una cosa intencionada. Sí, correcto. ¿Cuántos años llevas trabajando con Tom Taylor? Pues no te sé decir cuándo empezamos. Antes de Injustice habíamos empezado a hacer... Habíamos coincidido en una serie de estas raras de videojuegos que no le importaba nada. Sí, el DC Universe era, ¿no? El DC Universe, correcto, sí. El DC Universe Online, no sé qué. Y empezamos en esa que coincidimos un par de números y de ahí para adelante pues nos encontramos muy identificados el uno con el otro y luego me pidió para trabajar en Injustice y en lo de Star Wars. Y desde ahí para adelante hemos hecho un montón de cosas. ¿Cómo está la relación? Porque entiendo que la fase de enamoramiento ya ha pasado. Debes estar más allá en la fase de la rutina. ¿Cómo va la relación? Pues ahora estoy haciendo otro trabajo que no puedo comentar todavía y es con otro guionista, pero sí que es verdad que mientras estaba haciendo el curro que más me está ocupando ahora, hemos parado a jugar un par de veces juntos, una en el crossover de Marvel DC y otra en una pequeña historia de 2 páginas que va a salir en un especial de DC de Mad Magazine. Entonces, guay, nos seguimos llevando guay, somos amigos, pero sí que es verdad que en proyectos a largo plazo yo estoy ahora mismo queriendo ver a otra gente, ¿vale? Estás abriendo la relación, ¿no? Estás abriendo la relación. Claro, es que un guionista puede trabajar al mismo tiempo con un montón de dibujantes, pero un dibujante, vamos, no sé, o eres... tan rápido como Dan Mora o es muy difícil estar trabajando en más de un proyecto simultáneamente. Lo de Dan Mora es muy heavy, Pero es que es muy rápido, lo he visto de dibujar y es un puto rayo. O sea, es así de rápido. Sí, independientemente de que pueda tener ayudas y eso, es así de rápido. No, es así de rápido, es rápido como un demonio y o sea, es una máquina de dibujar, es casi una impresora. Joder. Nos has hablado mucho del número del plano secuencia. ¿Qué peculiaridades tuvo también el número en primera persona? ¿Y cómo se os ocurrió? Porque de hecho ese es por el que te dan el Eisner, si no recuerdo mal, ¿no? Creo que el del plano secuencia lo nominan, pero el Eisner te lo dan por el número individual del de primera persona, ¿no? Sí, estoy viendo que se me va a acabar la batería del portátil y antes de dejaros con... la palabra en la boca, voy a ir corriendo por el cargador, ¿vale? Busca, sí, sin problemas. Ahora podemos insultarle, ahora que no está. Exacto, este es el momento de que vayáis añadiendo algo que queráis sin que se escuche. Es cierto. Pues yo le vi en calzoncillos, sí.
Una vez y tampoco para tanto. Tampoco para tanto, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo para verlo en El calzoncillos, El Eisner ahí... El Leiner colgandero. Vosotros tres, el tema de estar mucho tiempo con un guionista, porque contigo, Iván, no lo tengo tan claro, pero por ejemplo, Francis con Geoff Jones ha trabajado en el pasado y luego se lo llevó a... Con Geoff Jones no había trabajado en el pasado. De hecho... Ah, ¿no? Yo creía que en DC sí. No. Hola. Yo, Geoff Jones, de hecho, hasta el momento he dibujado cuatro números nada más, o sea que tampoco... Pues como tú estuviste en DC en la época en la que estaba él por ahí con él manejando, mi cerebro había asociado. O sea, yo hay guionistas con los que he trabajado bastante, pero tampoco ha sido una relación de años y años y años, sí, con la misma persona, con el que más seguido, o sea, con el que más he trabajado seguramente es Fred Van Lente y con el que más he seguido Paul Levitz en una serie que no comento porque si no, Fornés se queja. ¿Sabes? ¿Por qué se va a quejar Fornés? Yo comento una serie en la que trabajé y Fornés dice, ay, siempre hablas de la serie en la que trabajaste. Digo, coño, porque trabajé en ella. Vale. Vale. Que aún no había salido. Es como Acuña con el Kraus y Simon. Sí. Tú, Jorge, con Tom King te pasa un poco, bueno, quizás no tan largo como Bruno con Tom Taylor, pero también bastante, Yo con Tom estuve en Batman, en Rorschach y en Danger Street. Y luego he tenido un par de oportunidades de volver a currar juntos, pero es que por agenda luego al final no puedes. O sea, no es eso que al no tener exclusiva con DC yo voy haciendo mi camino también. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿quieres hacer esto? Pues a lo mejor tú ya te has liado para 3 o 4 meses. Entonces, no, también tienes que coincidir y es difícil. Ya imagino ya. Es difícil con las agendas que tenemos hoy día, más o menos todo. Sí, la simetría más que comentaba Bruno, que al final el guionista puede estar como con varios proyectos y varios dibujantes a la vez, mientras que el dibujante al final tiene que tener foco en uno. Pero tú no, exacto. ¿Ya tienes el cargador, Bruno? Sí, ya he enchufado. Pues eso, cuéntanos aparte del número de primera persona, porque después de la marcianada del plano secuencia, ¿cómo se os ocurre también volver a plantear otro número en concreto así tan diferente? A ver, ya que teníamos esta especie de libertad en la serie y sobre todo una editora que nos daba muchísimo respaldo, y esto es de lo mejor que te puede pasar, tener un editor que te deja hacer, que no te está limitando y tal. Y en esto, mucho de lo que ha pasado bueno en Nightwing se debe a que Jessica decía que adelante con todo. O sea, muchas veces no lo acababa de entender, o algunas de estas la propuesta del plano secuencia, ella dio el ok sin acabar de entenderlo, de decir, no, pero venga, vale. Y ya cuando le pasé un boceto de cómo irían las primeras páginas, dijo, vale, esto era, madre mía. O sea, y ahí te diste cuenta que cuando dio el ok no lo había entendido, ¿no? Sí, pero me dice, por otro lado, algo muy bonito, que es que creía en nosotros. Y ya está. Y eso me parece muy guay. Hombre. Se fiaba, tío. No, pero es que además yo empecé con Jessica a envalentonarme con las portadas, un poco más de diseño y estas cosas. Y el caso es que muchas veces hacía un boceto con una idea un poco rara y tal, y decía, y la veía que tenía a lo mejor un poco que planteaba de duda o tal, y yo le decía, no, Jessica, confía en mí, esto va a ser genial. Y yo le estaba diciendo que confiase en mí cuando yo no confiaba en mí mismo, ¿vale? O sea, yo por dentro estaba diciendo, madre mía, no sé si esto lo voy a resolver, pero le decía, confía en mí, esto va a salir guay. Y a partir de ahí utilicé mucho la carta de confía en mí, pero cada vez más confiaba yo también en mí mismo, porque lo que pasa cuando te devuelven la confianza es que al final dices, oye, pues no está saliendo tan mal la cosa. Entonces te envalentonas y te vuelves un gilipollas y un ególatra como yo. Entonces, y de ahí sale... volviendo al número en primera persona, en concreto, creo que cuando se nos ocurrió la idea, de hecho, estaban por ahí muy cerca Francis y Iván por lo menos. Jorge creo que no estaba en ese bar. Vale. En Madrid. Hostia, pues sí. Fue en Madrid. Y esperas que me acuerde si estaba en un bar. No, que me voy a esperar. La cosa era que era un salón del cómic de Madrid. Sí, fue el año que estuvo también James. Sí, la noche que conocí a en persona a Tom y a Jessica.
Correcto, la noche esa. Que me, Por que la me noche dijo, esa. ¿De qué vente hora a DC, estamos eres hablando? tonto, esa. Sí, de repente ACC eres tonto. Sí, correcto, eso se ha Sí, dicho. me dijo eso, Pues, me dijo. ¿De qué hora estamos cosita. hablando? Porque se ha empezado diciendo... Tarde. Sí. Tarde. Estábamos por ahí en un bar a las 3 y lo raro era que... Sí, eran las 3 de la madrugada. Lo raro era que estábamos... esto de que pillas una mesa así redonda, curreta en un momento dado, y entonces nos vimos así los tres, Jessica, Tom y yo, y ¿sabes esto que se dice de no? En las convenciones mejor no hablar de trabajo. ¿Sabes? Me Fuera del acuerdo de trabajo. Lo que pasa es que yo no sé si os pasa a vosotros, ahora me decís, pero a nosotros al menos, a mí me pasa mucho que no paro de hablar de trabajo, pero porque no es trabajo. Porque te flipa tanto que forma parte de ti, ¿no? Entonces, resulta que nos liamos, todo bebíos, a hablar de venga, vamos a hacer otra mierda rara y no sé qué. Y se nos ocurrió estar hablándolo entre los tres. Tom dice que fue más idea suya. Yo creo que era más idea de Jesse. Como buen guionista, ¿no? Como buen guionista dice la idea suya. Claro, no, o sea, porque yo iba diciendo, no, fue idea de Jessica, pero luego Tom dijo, no, es idea mía. Y digo, pues mira, no te voy a quitar la razón. Entonces me parece muy bien. La cuestión es que salió ahí y que al final el que se iba a comer el plano en primera persona era yo. Exacto. O sea, ellos dos, uno de ellos tuvo la idea, pero el curro era para ti. No, claro, pero oye, yo llevaba mucha cerveza encima y yo decía que sí. Hombre, pues eso, Ya. chupado, eso fantástico. Primera persona que no se ha hecho nunca, estará chupado esto. Bruno, Me acuerdo de veros sentados. Dices que cuando se os ocurrió esto, yo estaba ahí. Hubo otra vez que... Tú habías estado por lo menos unos sí. minutos antes. Porque recuerdo... o sea, estuvimos allí, de hecho me presentaste a Jessica y demás. Pero también una vez que coincidimos en un canal de YouTube, dijiste que precisamente se te había ocurrido la historia del plano secuencia en París una noche que también estaba yo por allí. Tengo algo que ver al respecto. O sea, soy tu musa. ¿Sueñas conmigo? ¿Eres mi musa? ¿Es tu musa? No lo había pensado, ¿Tiene una porque- parte de O sea, Leisner? ¿Tiene una parte de... ¿Qué pasa, Bruno? ¿Hay algo inspirador en la fragancia de Francis? Que revolotea ¿Tengo que tener alrededor? miedo? No, pero tienes razón. La casualidad es esa, que el otro de primera persona, el otro de plano secuencia fue Sí. en París antes de la pandemia Justo y tal, antes. y que sí, que era la otra vez que habíamos coincidido Tom y yo y que lo hablamos allí entonces, y que tú estabas también, sí. Ajá. ¿Estás en todos No, sitios? ¿eh? Ese ¿En todos los bares? Es como Stan Lee, el cabrón, ¿eh? Está en todos los bares. Es que como están todos los bares es difícil no encontrarse. No, es como el vigilante. Que está cada vez que ocurre algo, que va a ocurrir algo. Me estás llamando campeón. Pero no puede intervenir, pero está ahí. está. ¿Qué tal la experiencia de, Bruno, cambiando de tema, de hacer tus propios guiones? Que ya has hecho el de Harley Quinn. ¿Te pica más Y o uno qué? de ¿Vas a Batman. seguir? Y uno de Batman hice también. Y uno de Hemos Batman, quedado sí. en que sí. Hemos quedado en que tengo que escribir uno de... No voy a decir quién, pero que también para una historia un poco más larga. Y la cuestión es que estoy viéndome incapaz de sacar tiempo. Ahora, en cuanto vaya acabando el trabajo que estoy haciendo, me empezaré a agobiar muchísimo. Tendré que doblar el espacio-tiempo y entonces me sentaré a escribirlo, pero es algo que busco. Lo que pasa es que, claro, cuando lo tienes que compatibilizar con dibujar y con la vida, pues de momento complicado, porque claro, o sea, un guionista se para y escribe. Pero yo estoy escribiendo como a la vez que estoy dibujando. Llama a Pero, Francis, a ver. invítalo allí una semana. Y Eso, sí, eso voy a hacer. Que pose para ti y así te inspiras. Voy ahí con ropa de encaje y ya verás lo que se te ocurre. Claro. No lo digo porque no han sido malas experiencias, o sea, a mí me han gustado las historias. Gracias, tío. No, me gusta. Sí. De fondo es lo que quiero hacer algún día, ir apoderándome un poquito más de la historia completa. Porque hay cosas que puedes plantear tú si lo haces todo, que es muy difícil que un guionista le plantee a un dibujante. ¿Sabes? Sí, pero el tema de que no sean angloparlantes es jodido según en qué fregados te quieras meter, ¿sabes? Claro, a ver, yo entiendo que siempre voy a necesitar
una revisión de estilo final, ¿sabes? O sea, como una especie de supervisión de idioma. Pero aún así sí tengo claro qué tipo de voz y qué tipo de expresiones quiero que tengan los personajes. De hecho, cuando he tenido la revisión de estilo de algunas de estas historias, hemos tenido dimes y diretes para llegar un poco al punto al que yo quería ir. Pero a ver, siendo dibujantes lo tenemos más fácil que no siendo dibujantes. Quiero decir, ser un guionista español, intentar entrar en el mercado europeo, ya sabemos que es horrible, que ahí sí que hay un problema, hay un muro. ¿En el europeo o en el americano? Pero mira, en el mercado americano. En el americano, digo, vamos, en el europeo no lo sé. En el europeo fácil no es, pero es viable. Hay unos cuantos, ¿no? No, pues en el americano es el muro. Sí. Pero, sin embargo, o sea, es que hay muy pocos y, joder, yo creo que se están perdiendo muchas cosas buenas que podrían tener, pero bueno. Sin embargo, siendo dibujante, sí que se abre una veda, se abre una posibilidad. Y esto sí que está pasando. Y de hecho, yo creo que ahora mismo DC sí que motiva un poquito a algunos dibujantes a que vayan haciendo sus pinitos en ese sentido. De hecho, sí. El otro día lo hablaba. Que tengo yo que dibujar ahora, me vino a proponer Marie Javins, la editora, me dijo, así vas bregándote, así vas practicando el tema. O sea que como, joder, digo, gracias por leer mis intenciones, o sea, porque de verdad que me viene bien y me sentí halagado de que se propusiese. El otro día lo hablaba porque pasa en más editoriales y llegué a la conclusión un poco de que también a ellos les beneficia porque se ahorran pasta. Porque al hacer nosotros el guión, cobramos menos. Porque cobramos el sueldo base de guionista. Mínimo de guionista, exacto. Claro. Bueno, de hecho ya han consolidado al dibujante y al entintador, ¿no? Entonces ahora es seguir consolidando por otro lado. Claro, al final, cuando solo lo hace una sola persona, te sale más barato. Claro, porque no le pagas 6 sueldos. Todo, claro. Oye, cuidado. Yo en las renegociaciones que hacemos cada 2 años más o menos de sueldo, yo el sueldo de entintador también me lo subo. O sea, me subo el de dibujante, me subo el de entintador y me subo el de colorista. O sea, que lo que pasa es que no puedes darlo por barato tu entintador, ¿eh? No, claro. No, hacer bien. Porque sí, porque al final cuando la empresa consolida ya sabemos en qué dirección va a querer consolidar. Hombre, claro. No, pero ahí está la responsabilidad de uno de cuidar tu parte de gremio también. Vale, déjame volver un momentito solo al cómic individual, al de la primera persona, porque sí que me gustaría saber cuáles son un poquito los desafíos que te encontraste principales, porque es que es muy raro, en un sentido positivo, pero que incluso cuando lo lees, es raro. Entonces imagino que para ti, desde el punto de vista también de la planificación y de cómo explicar la historia, ¿no? ¿Le tuviste que dedicar más tiempo también que a uno normal? A ver, tanto en este como en el otro, Tom hace también un ejercicio de humildad, echándose un poquito a un lado, o sea, pidiendo menos de su espacio, por así decirlo. O sea, ahí el guión tiene que estar completamente al servicio del dibujo, tiene que estar al servicio de lo gráfico. Entonces ya estaban muy bien planteados en esa dirección y flexibles para si había cosas que hubiese que cambiar, pues se cambiaban sobre la marcha. A ver, más allá de eso, dificultades, pues los giros de cámara, los cambios de escenario, cambios de tiempo, pues son las cosas que había que ir midiendo. También si querías... Hay gente que decía que me pasé metiendo el personaje en reflejos, diciendo, es que si decides que es primera persona, pues es cobarde andar sacándole la cara en reflejos en superficies. Pero vamos, yo diría que os animo a cualquiera de vosotros a que consigáis un día entero viviendo en una ciudad, en un entorno urbano, sin apareceros reflejados en superficies. Pero es que además yo creo que es al revés. Creo que eso te ayuda mucho a meterte, porque esto es como cuando juegas a un juego, a un videojuego, a un FPS, a un juego en primera persona. Todo lo ves a través de los ojos del personaje, pero ya hacen también eso de que te veas reflejado en muchos sitios, porque te ayuda un poco a identificar también eso, de quién eres, cómo te mueves, ¿no? A ver qué skin te has calzado, pues a que la veas un momento. Claro. Eso sí, pero los 50 pavos de la skin. Sí,
Claro, no, es que si no, el personaje podría ir desnudo y no te enteras. Claro. Sí, No, incluso identificarlo, ¿eh? O sea, aunque sepas conscientemente que obviamente el protagonista es Dick, pero hombre, el irlo viendo reflejado, el irte viendo a ti reflejado como lector mientras lo lees, pero es creo que te sitúa mucho. Pero es que las ciudades y nuestras casas, o sea, al día vemos nuestro propio reflejo un montón de veces. Entre, ¿sabes? O sea, sobre todo en superficies, en las tiendas, en espejos, en coches, cuando pasas por al lado y te atusas el pelo, ¿sabes? Eso lo aprovechas. Yo no. En el caso de que lo tengas. Puntualiza. Sí, en caso de que lo tengas. Oye, siempre te puedes buscar la barba, tío. Sí, tío, esta gente con pelo que resumiendo. El tema de dónde poner el punto de vista es el hecho de tener que ir siempre pensando que va en los ojos de Dick, que entiendo que es un plano que normalmente no dibujas, o sea, porque normalmente cuando dibujas las escenas, como están también los protagonistas, no pones la cámara a la altura de los ojos de Bárbara o... ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí. No. ¿Eso es complicado? No, pero es que un poco, ya lo comentaba antes sobre el otro número. La cámara es un lugar invisible y ficticio en el dibujo, pero existe, tiene una posición tridimensional. Y dependiendo de dónde coloques tú la intersección entre la línea de horizonte y el punto de fuga y lo que cruza del personaje que está de pie, por ejemplo, ahí es la altura donde está la cámara. Si la línea de horizonte coincide con la altura de los tobillos, la cámara está a la altura de los tobillos. Entonces, la verdad es que normalmente los planos normales, los que quieres transmitir un poco como de, pues eso, como de cotidianeidad, los sueles hacer a la altura del ojo humano. O sea, que esa cámara invisible está colocada más o menos a esa altura aproximadamente. O sea, que ese cálculo realmente lo tenemos que hacer siempre porque tienes que tomar la decisión de desde dónde estás rodando. Si quieres que quede muy superheroico y épico, pues la cámara está abajo y mirando para arriba. Si quieres lo contrario, pues lo contrario. O sea, que en realidad la posición de la cámara sí que la estamos balanceando todo el rato. Lo que pasa es que normalmente es un objeto invisible y aquí, al ser la primera persona del personaje, de repente es como, oh, está la cámara. O sea, entonces parece que cobra realidad. Muy bien. No, digo, porque desde el punto de vista del lector eso, al final es como mantener también mucho siempre el punto de vista durante todo el número y los planos son un poco no habituales, sobre todo cuando están desplazando por la ciudad, que también hay mucha sensación de videojuego ahí, que estaba muy bueno. Es que eso en otros medios estamos hartos de verlo. O sea, bueno, en otros medios no, sobre todo en el del videojuego. En el videojuego sí que estamos acostumbrados todos, ¿no? Al juego en primera persona. En cómic no... Yo no lo he visto hecho, vamos, desde luego, antes que esto. Y en pelis... Es muy difícil. Sí, es muy difícil. En pelis sí que he visto alguna... Una que tenía un nombre muy raro, no me acuerdo cómo era, que era como de acción, que era todo el rato en primera persona y era también como muy, muy loca, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y la peli de Doom también tenía una secuencia en primera persona. Sí, para homenajear al juego. Sí. Ya podía haber homenajeado la peli entera al juego. En cómic siempre ha habido viñetas y alguna secuencia, pero nunca, hasta alguna página te diría entera, pero un cómic entero no me suena. Sí. Páginas enteras del tipo el personaje se despierta y ve no sé qué. Yo de esas he hecho y he visto hechas de otros autores, o sea que sí, es un recurso. Pero sostenido, el tema es que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, una cosa que tuvimos que resolver era los bocadillos. ¿Cómo hacíamos el bocadillo en el que hablaba Dick? O sea, ¿qué hacemos? ¿Viene a cámara? ¿Pero a cámara por dónde? Y tal, y se le ocurrió al rotulista hacer que el bocadillo tuviese por un lado un reborde azulado y por otro lado que el rabillo fuese hacia adentro del bocadillo, en lugar de hacia fuera, hacia adentro. Y así de esa forma, pues, saber cuándo estaba hablando él. Pero sí, había algunas cositas que resolver en ese sentido. Luego también hablé mucho con el colorista para que también era súper importante que él mantuviese el raccord de la iluminación en cada momento y tal, para que tener la sensación de continuidad. Porque en primera persona la percepción del tiempo también es rara en cómic. Sí, la verdad es que queda muy bien, ¿eh? Entonces, esa atención a los pequeños detalles
Como por ejemplo decías de los bocadillos, hace que se entienda todo súper bien, que es lo que decía antes, que se lee muy natural, y eso es precisamente porque esos pequeños detalles están muy cuidados. Vamos a hablar ahora, si te parece bien, del libro, del Kickstarter que tienes ya en marcha, tu libro de arte, el The DC Art of Bruno Redondo. Pondremos en la descripción del programa el link para la gente que quiera entrar. Te lo agradezco, pero a la vez nos resulta muy complicado, porque resulta que no se puede pedir desde España. De hecho, sí, solo se puede pedir desde Estados Unidos y Canadá. Y tal y como está el percal ahora mismo, es aún más complicado. Pero porque hay un tema ahí con los gastos de envío y la gestión de envíos internacionales, no lo sé. Pero se ve que tienen una imposibilidad y un tope. Y esto pues es una movida. Entonces habíamos intentado ver si lo resolvíamos a través de mi tienda o algo. Y de momento hacer como distribuidores de esto es inasequible, porque ahora mismo en aduanas cobran una barbaridad por cada mercancía que entra. O sea, es una cosa que es un multazo importante. Lo que quiero decir es gracias, pero no lo hagáis. Pero es casi peor porque se va a frustrar la gente. También digo que vamos a intentar, cuando ya esté acabada la campaña, intentar nosotros individualmente como tienda pedir cantidad de lo que podamos para intentar que se nos pueda comprar directamente, pero no con precompra ni con encargo previo, para así manejar la cantidad que veamos que sea manejable, porque somos una tienda pequeñita, ¿sabes? O sea, no somos una de estas cadenas tochísimas y entonces nos podemos ver ahogados en una situación así. Quizás es más fácil que alguien compre los derechos y lo publique aquí directamente, ¿no? Los de Clover... Sí. Los de Clover lo tienen. O sea, hay no sé qué editorial los compra y los. Monstruos, ¿no? Monstruos ha sacado uno ya, sí. O iba a sacar uno. Monstruos ha sacado uno, sí. Es que lo vi el otro día en una librería. Sí, lo que no sé es porque el libro sí que creo que puede llegar luego al final de Monstruos. Pero luego hay un par de extras que a mí me parece que son interesantes. Vamos, claro, ¿qué te voy a decir yo? Porque sale un libro con todas las portadas de Nightwing que hicimos durante toda la etapa, que es una cosa que a mí me hace bastante ilusión verlo todo junto. Y luego sale también el número 87, el del plano secuencia. Lo van a publicar en modo desplegable, con tapa dura y un estuchito y no sé qué. O sea, que va a quedar como muy cuco. Un poco como la edición que hizo aquí ECC en su momento, que es la única que se ha hecho desplegable. Yo te iba a decir que es que el desplegable allí no lo han visto. No, es que no lo han visto. O sea, solo se ha hecho aquí como anécdota y la tirada fue muy pequeña. Entonces realmente hay muy pocas copias de eso por ahí. Y esto van a hacer una edición rollo muy cuidada, que ya he visto la maqueta y tiene una pinta genial. La van a hacer esta gente. Entonces esto realmente es lo que a lo mejor me gustaría que pudiese llegar aquí. Pero yo no sé si la cesión de derechos de eso la podrá adquirir Monstruos o qué. No lo sé. Bueno, al menos para la gente que pueda dar alguna, que tenga conocidos allí en Estados Unidos o Canadá y se lo pueda pedir, lo colgaremos igual. También es verdad que si no ponemos el link, tampoco os va a pasar nada, porque en el momento de grabar esto, pedisteis $10.000, estáis en casi 150.000. Quiero decir que peligrar, no peligra el proyecto. No, el proyecto está funcionando bastante bien, o sea, me ha sorprendido. Pues, como un tiro. Pero sí, va guay, o sea, estoy muy contento en ese sentido. De hecho, mientras estamos grabando, ahora que lo he abierto para darte la cifra, es que la cifra se va moviendo. Entonces, si la doy dentro de 5 minutos, ya va a ser más alta. ¿Esto significa que la siguiente paella la pagas tú? Significa eso. Sí, pero hay que ir a su pueblo a comerla. O sea... Bueno, o eso, que nos venga con el helicóptero y ya vamos a... Sí, con la limusina voladora. Estáis invitadísimos, pero no sobreestiméis mi capacidad adquisitiva, que no es esto tampoco. Que yo de esto veo una parte. No te los quedas todos tú, todos hasta... Eres el único dibujante que tiene una Batcueva, ¿eh? O sea, recuerda. Que va. Sí. Si se parece al mío, lo que van a hacer va a ser cubrir primero todo lo que han invertido y luego ya te llega, ¿no? Claro. ¿Uno? ¿Algo así? Sí, o sea, primero tienen que... A ver, creo que cubierto está, lo que pasa es que luego esto pues hay que pagar a un montón de personas porque están también... O sea, esto es lo están moviendo por Kickstarter, Clover Press. Entonces, Clover Press es una editorial que tiene mogollón de gente gestionando esto. Luego hay que pagar temas de publi, temas de, yo qué sé, un montón de movidas. Entonces luego a ti pues te llega una parte y ya está. Que es una parte que está muy rica, o sea que no te digo que no.
pero no te llega el total de lo que sale aquí. Explica un poquito qué es lo que ya lo has medio avanzado, pero qué es lo que, para la gente al menos que pueda aspirar a comprarlo, que tenga vías para encontrarlo, que luego lo quiera buscar de segunda mano, porque al final vais a vender muchos, o sea que puede que aparezca esto en el mercado de segunda mano, o gente, o gente que vaya a Estados Unidos, yo qué sé. Explica un poquito qué es lo que va incluido. No, pero creo que una vez acabado esto, o sea, aparte de si se hace una edición española, esto luego tiene su edición para tiendas, de todos modos. O sea, tiene su salida por retailer. O sea, que esto es que las tiendas lo pueden encargar y tal. Y esto ya se podrá encargar en su momento, aunque sea como material de importación. Como nosotros, nuestra tienda encarga mucho material de importación y ya se ve pues como de rentable sale eso y tal, porque seguramente luego haya impresión para que la gente lo pueda encargar después, que creo que lleva además una portada distinta. O sea, que sí que existe una edición para librerías. O sea, que sí que se podrá conseguir. Sí. Pues explica un poquito qué es lo que va incluido en el Kickstarter. Aparte del, el libro de arte en sí y lo que lleva acompañando. A ver, el libro de arte es, pues eso, es una... iba a decir bromas con tacos, iba a decir una auto... No. A ver... El libro de arte es... A ver, a mí me gustan muchísimo, soy muy, muy fan. De hecho, tengo un mogollón de estanterías petadas de libros de arte de artistas que me gustan. O sea, me encanta. Me encanta porque además me parece una forma de aprender, de acceder a los procesos y incluso de decir, joder, quiero aprender no sé qué de este artista. Pues a lo mejor en lugar de mirarme los tropecientos cómics o no sé qué, pues el libro este que concentra mucha de su evolución, voy a estudiarlo un poco ahora antes de trabajar, por ejemplo. Entonces estoy intentando hacer algo parecido a lo que a mí me gusta encontrar en estos libros, que es un poco de desarrollo, un poco de dónde viene y un poquito como de biografía, pero dejando más espacio a la parte en la que el estilo está un poco más depurado. Procesos, o sea, que se vean los bocetos, que se vean encajes, que se vean pues un poquito de cosas de estas. A mí me parece que mirar detrás de la cortina del artista pues es una cosa súper interesante. Y también, esto todavía no lo hemos hecho, pero lo haré, anotaciones. O sea, voy a intentar hablar en primera persona, explicar cosas sobre diferentes partes del libro. Porque ya te digo que, a ver, Clover Press están siendo muy generosos a la hora de dejar que la cosa salga muy como a mí me apetece. Entonces yo lo que estoy intentando replicar es el mejor formato de libros que a mí me gusta de otros artistas, para bien o para mal, pues llevarlo yo a cabo. Adelante. Así que ese es más o menos el plan, intentar hacer un poco de abrir las puertas de tu proceso, de tu mente. Además que tiene muy buena pinta, que en la web del Kickstarter, incluso para la gente que no lo pueda pedir, si quiere entrar a verlo, todos los materiales que tenéis puesto ahí, la verdad es que tiene muy muy buena pinta, parece muy chulo. ¿Esto cuándo está previsto que le empiece a llegar a la gente? A ver, de esto se supone que en junio, me parece. Ah, bueno. Se supone, pero vamos a ver porque este es el segundo libro que hace Clover Press sobre DC. Han hecho un montón antes, han estado haciendo con Marvel y han empezado con DC con uno dedicado a Jorge Jiménez y ahora el mío. El caso es que están todavía depurando un poco ciertas cuestiones de aprobaciones, de cuál el material sale por parte de DC y tal, ¿no? Entonces, el libro de Jorge, por ejemplo, se ha tenido que retrasar un poco por este tipo de negociaciones. O sea, todavía no ha salido, todavía no ha llegado a la gente. Creo que se va a empezar a imprimir dentro de muy poquito y tal. Pero toda esta experiencia que ha habido con el libro de Jorge, esperamos que agilice la llegada a las casas del libro mío. Entonces, no lo puedo asegurar completamente, pero creo que va a llegar pues relativamente pronto. Que este año ya podrá verlo la gente. Muy bien, sí, porque hay algunos proyectos estos de crowdfunding que a veces los plazos se disparan muchísimo, o sea que si es cuestión de algunos meses está súper bien. Vale. Iván, Jorge, Francis, ¿qué nos estamos olvidando? Yo comentaba antes, yo quería hablar de la Batcueva. Bruno es el único dibujante con Batcueva. Amigo. O sea, háblanos de tu Batcueva.
Es cierto. Se ha visto, se ve. ¿Estás en la barbacoa ahora mismo? De fondo. Sí. Sí, estoy en la barbacoa. Al menos los demás la conocemos, pero que Raúl vea ahí. No. No, a ver, esto claro, para el programa solo con audio va a lucir Ya. haciendo un poco de giro de cámara por aquí. Lo que pasa es que esto Pero bueno, podemos explicar, es la Man Cave Definitiva. muy típica de Estados Unidos, pero a lo grande. O sea, no sé si es un tema de la cámara del iPad o qué, pero ostras, se ve chulísima, se ve grande. No, es así de grande. Es así de grande. No, Y sí la Man Cave es, también. pero si la cosa... Gracias, Iván. La cosa es que yo colecciono muchos libros y cómics. O sea, mira, voy a poner la luz de este lado. Y todo esto tenía que ir a algún lado. Así que cuando nos metimos en esta casa, mi suegro, porque esta era la casa de la familia de Irene, mi suegro dijo, oye, a lo mejor queréis utilizar el espacio de la cueva. Y ahí levanté la cara yo como Michael Keaton cuando enciende la bat-señal de ¿cueva? ¿Qué cueva? Y resulta que sí, que había un espacio debajo de la casa, que había que trabajar en él, había que excavarlo para terminar de tirar el suelo y de arreglar partes para hacerlo habitable. Y estuvimos trabajando aquí un montón, cavando como enanos en Moria, para generar un espacio que, por otro lado, te digo que en mi caso es que es necesario porque acarreo una colección de libros, de cómics y de pelis absurda. Entonces, por suerte, en este espacio me contiene a mí, para que las plantas superiores estén libres de toda esa influencia absurda mía. O sea, es cueva a cueva, ¿eh? O sea, excavando y todo. Bruno, ¿qué tal la tele de tubo, Bruno? La tele de tubo, mira, la tengo aquí detrás. Pues muy bien. Bueno, de hecho, la que compré estando contigo explotó. Sí, que estábamos allí y de repente salió humo. Eso es. Y luego me pillé otra que está funcionando muy bien para los videojuegos viejos. Ahí sí me gusta, hombre. The Real Experience. Sí, es un viaje en el tiempo. Tenéis, tío. No sé cómo tenéis tiempo de jugar, también te lo digo. No, apenas, la verdad. Pero con fe se puede. Un poquito. ¿Algún otro hot topic que se nos esté pasando por alto? Hostia, pues ¿No? ahora mismo no... No, pues eso pregunto, ¿eh? Yo creo que hemos ido tocando varias. ¿Alguna cosa, Bruno, que te hayas quedado con ganas de decir? Que vinieses pensando, voy a soltar esto allí y estos capullos no me lo están preguntando. Están llamando al timbre y lo voy a ignorar. Sí, por favor. Ya está, hay otra persona en casa. La vida en directo. La vida en directo. Que no sé, ¿qué va? Pero si yo, ya estáis viendo que soy muy brasas, me preguntas una cosa y te tardo 20 minutos en responder. Entonces, menos mal que, o sea, quiero decir, intento no tener iniciativa por mí mismo de querer decir mierdas. Que va, pues yo súper agradecido eso, hombre, tener a alguien que le preguntas cosas y te las explica bien es súper agradecido. Hemos traído para que hables tú, al contrario. Claro. Os estoy viendo muy concentrados en el trabajo, muy bien, chicos. Hoy te dejamos hablar a ti. Sí, vais a aprender de Bruno, que está en el programa y está Pero dedicado al programa, no como vosotros que siempre estáis haciendo el programa currando, dibujando y Pero yo... Aquí no se para. Sí que estaba dibujando, lo que pasa es que me he quitado de encima un momento el iPad para enseñarte la cueva, pero sí que estoy liado con una doble splash page con mucha más gente de la que me gusta dibujar. La verdad. Joder. Intento no ser muy pesado, porque ya que lo hemos traído... Algo te he escuchado en alguna entrevista del paso de Injustice a Nightwing, que una de las cosas que más valoraste era que era la serie de un personaje. Sí, pero aquí estoy... Hey, chicos, ¿qué os parece cuando en un guión pone multitudes? Genial. ¿A ti te ha pasado, Bruno, que alguna vez el guionista se disculpa y todo? Sí, pero da igual. A mí la disculpa no me arregla que me voy a tirar 4 o 5 días viviendo en esta doble página. Sí. Tampoco hay algo peor todavía, Bruno, que es cuando estás diseñando un personaje y lo intentas diseñar así como sintético y minimalista y te dicen, y añádele esto, y esto, y esto, y esto. Y dices, pero luego lo voy a tener que mover yo. O sea, ¿qué puta mierda es esta? No, que esto es un cómic, tíos. Los personajes de cómic tienen que ser sintéticos. En eso estamos bien en el mismo equipo, Francis.
Yo soy de calentarme un poco, la verdad. Yo a veces me caliento y pongo más de lo debido. Ya, Me cuesta mucho entrar en, o sea, y buscar el punto medio entre meter detallitos molones y que quede chulo y la síntesis. Yo creo que estoy en un punto medio. A veces me voy y de hecho, Pera, un amigo de varios de aquí, alguna vez me ha escrito por privado teniendo que dibujar un personaje mío y decirme, qué asco me das. O sea, Qué mal compañero, cabrón. sí, pero yo digo, pues esta vez le he metido menos correas, ¿sabes? Correas, cordones, que no, que los Sí, personajes de ya, cómic ya. no tienen que tener todo eso. Pero Iván es de los 90. Yo soy noventero, Es tío. noventero. Y Esto bolsillos. Me recuerda al programa que hicimos de diseño de personajes cuando Acuña dejó caer que cuando diseñaba personajes para que los dibujaran otros, bajaba un poco el nivel. Para no putear. No, pues Muy mira, bien. Estoy con la doble página esta. He decidido que voy a poner unos cuantos personajes muy en primer plano y hasta una mano gigante, solo para ir tapando lo del fondo. A otros. Eso lo hago yo mucho, sí. Las decisiones buenas, ¿no? Para el artista. Hostia, Decisiones macho, tácticas. es que lo voy a pasar fatal, de verdad. Me voy a pasar aquí de mínimo 3 o 4 días. Pues muy bien, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Sí. Muchísimas gracias, Bruno, por venir y por este rato. Lo hemos pasado muy bien y es un placer y un lujo hablar con gente como tú de vuestro trabajo. Nada. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, a mí me encanta ver a esta gente y a ti que te he conocido ahora y ya nos veremos más luego, en el futuro seguro. Perfecto, pues lo dicho, muchas gracias. Hasta aquí este programa. Esperamos que os haya gustado como siempre. No olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno. Hasta la próxima.